Hola a todos, mi nombre es Henry, bienvenido a esta serie Domain Driven Design en español. En este episodio número 9 vamos a pasar de lo que es teoría a una implementación completa en código usando .NET C# para entender el concepto de repositorios. Comencemos. Comencemos hablando de la persistencia de agregados, porque esto es lo que se trata de los repositorios. Hemos pasado ahora de lo que es hablar del dominio a lo que es cómo esta parte de agregados del dominio va a comunicarse con la base de datos. Anteriormente no nos enfocamos en nada como cómo hacer un diagrama, cómo hacer un modelo basado en la base de datos. Excluimos toda esa lógica hasta este momento. Una vida sin repositorio sería de esta manera. En la parte izquierda tenemos diferentes tipos de consumidores y en la parte derecha diferentes tipos de bases de datos. ¿Okay? Es muy simple. Sin un repositorio estamos incluyendo en el mismo código del cliente, o sea, en este caso, por ejemplo, en el caso de la web, digamos una MVC, en el caso de .NET, este incluiría código que directamente se comunica con la base de datos. Si queremos conseguir una lista de peluqueros, ese código también vive adentro de ese mismo web application. Eso es muy malo porque no permite ningún tipo de abstracción a la persistencia de datos. ¿Qué significa eso? Que usted está incluyendo demasiada información, librería, lógica en el lugar equivocado. Claro, le va a dar la información que usted desea para un demo, algo rápido, pero a la manera que la aplicación va creciendo, usted se va a dar cuenta que ahora es más difícil mantener el código. Es difícil crecer, es difícil cambiar de una base de datos a otra, es difícil saber qué parte pertenece al código, qué parte pertenece a la infraestructura. Entonces, para solventar eso, estamos utilizando el repositorio. Ahora, quiero aclarar, el repositorio es una forma de accesar los datos en una forma que está separada a lo que es el consumidor. Hay muchas formas de solventar este problema. No estoy diciendo que es la única forma que hay, pero es un tema explicado en el Domain Driven Design como una de las alternativas. Otra alternativa está el Mediator Pattern, que vamos a ver más adelante cuando hablemos del tema de eventos. Esto nos va a ayudar a trabajar de una forma asincronizada. También vamos a ver quizás el ejemplo del CQRS, donde hablamos de separar la lectura de la escritura. Entonces, pero en este momento estamos tratando de solventar el problema de separar el acceso de datos de nuestro consumidor a través de un repositorio con el objetivo de encapsular lógica para este acceso. Entonces pueden observar en el dibujo cómo lo que cambia es la parte del medio. Estamos diciendo que ya el código, digamos el del web application, ya no va a tener lógica que habla acerca de una base de datos, no va a hablar acerca de qué tipo de ORM tenemos, no va a saber nada de eso. Va a ser completamente separado. Estamos hablando, quiero aclarar, de una capa diferente, no de una solución, no de algo que pueda ser quizás reutilizable. No quiero decir con eso, lo que significa que en el caso que yo escoja un consumidor, yo puedo ahora tener otra capa dentro de esa solución que se dedique a esa lógica. Y vamos a ver en el código muy pronto qué significa eso y cuáles son las ventajas de eso. Muy bien, ahora en la vida real, bueno, no es que estoy diciéndole mentiras, pero es una forma de decir esto para que no malinterpreten el diagrama. Lo que no quiero que piensen es que el acceso de datos debería ser algo reutilizado por el API, por el Web Controller, por el SPA, porque generalmente lo que pasa es que a mí me gusta hacer el acceso de datos en el API, porque esto sigue el patrón de microservices. Entonces ahora el web, el SPA, el mobile application ahora pueden ir al API en vez de ir al acceso de datos. Ahora lo pongo como cuestión de ejemplo nada más, en decir que si no existiera un API y que si usted quiere utilizar un acceso de datos, una capa, usted la puede hacer extrayendo de su aplicación a otra aplicación para que solamente se dedique al acceso de datos. Vamos a seguir para que podamos entender más qué significa esto. Es importante que entendamos qué es lo que hemos hecho hasta hoy. Hemos trabajado con el
Shared Kernel, que es el kernel compartido, donde tenemos lógica que vamos a utilizar en diferentes dominios. Entonces, cuando ustedes observan acá, esta parte gris significa una solución diferente. Tenemos una solución para el kernel con el objetivo de que podamos incluso empaquetar esta solución para que podamos tener varias versiones. Digamos que antes no tenía repositorios en la versión 1, ahora en la versión 2 sí tengo repositorios. Entonces puedo tener un equipo de desarrolladores en la India, otro en la China, trabajando en diferentes paquetes, ¿verdad? Y tener versiones, uno que se dedica a trabajar al kernel compartido, por ejemplo, otro que se dedica a trabajar a un dominio en específico. Esto me permite eso. Estamos hablando de paquetes. En el caso de .NET tenemos NuGet Packages, que podemos hacer eso, para que cuando ustedes vayan en su solución del dominio, en este caso de mantenimiento de tienda, ustedes puedan consumir ese paquete y no necesariamente añadir una dependencia a ese proyecto, porque sería difícil trabajar con diferentes versiones, cómo separamos diferentes desarrolladores en el mismo proyecto, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso es importante porque cuando vean el código van a ver la separación de cómo están las cosas. Lo que no quiero es que creen un solo proyecto, una sola solución y digan, bueno, este es el kernel, este es el dominio, y simplemente son carpetas o folders, ¿no? Eso es lo incorrecto. Para que esto funcione como lo llevamos, es necesario entender la diferencia entre una capa, o sea, un layer y un tiers que le llaman, ¿no? Así que quede claro que el kernel queda en una solución, ya lo van a ver pronto. Entonces en la derecha tenemos el dominio, que es el mantenimiento de tiendas, para crear tiendas, para crear peluqueros, etcétera, etcétera. Y esta solución es una solución que tiene dos librerías, la del dominio, o como puedan llamarle, el core domain, que mantiene la lógica del dominio, y la que vamos a crear hoy es la de la infraestructura, que es la implementación de la base de datos. Esa sí va a saber todo acerca de la base de datos. Muy bien. Y la base de datos no vive dentro de este dominio. Esta puede ser en Amazon, puede ser en Azure, puede ser ya sea que usted le hagan hosted en algún lugar diferente, pero por cuestiones de diagrama quiero que entiendan dónde se encuentra cada cosa. En el código que vamos a ver a continuación, van a ver que en la parte izquierda, como están viendo ahorita, hemos creado ya las interfaces de raíz de agregado, de entidad base, ¿verdad? Y en la derecha el dominio tiene la implementación de esa. Por ejemplo, peluquero es un agregado porque tiene ese aggregate root, y hemos definido que va a utilizar un ID GUID. Entonces está implementando bien el kernel ahí en el dominio. Muy bien. Ahora lo nuevo ahorita es el repositorio. Fíjense que algo que hemos hablado acerca del Domain Driven Design es el lenguaje ubicuo. Por un lado tenemos el dilema de que nos gustaría no decir cosas como item o item o entidad. Eso es muy genérico, ¿verdad? Queremos utilizar el lenguaje que utilizan los dueños del negocio, que es peluquero, tienda. Nadie utiliza item, nadie utiliza entidad, ¿me entienden? Entonces podríamos, como alternativa número 1, siguiendo los principios de DDD, decir, vamos a definir un repositorio por cada agregado. Y entonces, por ejemplo, este agregado se va a llamar iPeluquero, iTienda, etcétera, etcétera, uno por agregado. Entonces es específico al tipo de agregado. Ahora, en la parte del share kernel, el kernel compartido, tenemos algo genérico diciendo, bueno, esto va a ser un repositorio de tipo T. O sea, aquí el T va a ser cualquier tipo de agregado. A repository de tienda, a repository de peluquero, etcétera. Eso va a ser definido aquí en el kernel porque es lo mismo para cualquier dominio. Y ya en el dominio de mantenimiento de tienda podríamos decir, bueno, vamos a extender eso, y ese a repository, como pueden ver aquí en este ejemplo, es de tipo peluquero, y yo lo voy a llamar peluquero repository para que ahora tenga un lenguaje ubicuo. Esta es otra interfaz. Aquí no estamos implementando nada de lógica de bases de datos, simplemente estamos dándole el nombre, la lógica que dice yo tengo el control de cómo se va a llamar el repositorio, ¿me entienden? Para que de esa forma, a manera que estamos en la infraestructura y luego llegamos a la API, etcétera, no perdemos ese lenguaje ubicuo, sino que está dictado por el dominio.
Entonces aquí simplemente en la infraestructura vamos a implementar ese. Porque puede que sea que haya en la implementación una implementación para SQL, una implementación para MySQL y así sucesivamente, de manera que podamos crecer en un futuro con ese tipo de implementaciones. Ahora, volviendo al ejemplo de los genéricos, en la parte compartida aquí en la izquierda, una opción es definir nada más que sea de tipo agregado. Eso es todo, y no incluir ningún método, ¿verdad? Y en esa opción, en el dominio, entonces seríamos más específicos y extenderíamos este repositorio y diríamos, bueno, yo quiero que tenga un método que se llame buscar peluquero por especificación, para dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es la ventaja de esta opción? Que estoy siendo específico. Número 2, estoy utilizando el lenguaje ubicuo y no estoy utilizando algo genérico, ¿verdad? Pero la desventaja podría ser quizás, y no es desventaja, simplemente es un poquito más de trabajo, pero es más claro y sigue los principios del Domain Driven Design, es que tendríamos que crear todos estos métodos para cada uno de los repositorios que existan. Diríamos buscar tiendas para el iTienda Repository, por ejemplo, y sucesivamente. Entonces se vuelve más gastoso, más caro el crear más cosas, pero es bien específico de qué se trata, ¿verdad? Esa es una cosa. Es un poquitito más difícil el crecer y el escalar esto. Entonces la opción número 2, y sinceramente me favorece más a mí, me gusta más esta opción, es ser genérico en cuanto a este repositorio. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Que en vez de solamente mencionar cuál es el tipo de agregado, perdón, de clase que tienen que ir en este repositorio, ahora voy a decir yo aquí en el kernel compartido que los métodos serán los siguientes: buscar, agregar, borrar, y de esa manera no digo cuál es el nombre del dominio, ¿verdad? Del modelo, perdón, sino que es más genérico. Es más genérico. Entonces cuando ya lo voy a implementar acá, ya sé que todos se van a llamar buscar, agregar. ¿Por qué? Porque ya el nombre del repositorio ya me dice de qué se trata. Entonces no tengo que perder ese lenguaje ubicuo de esa manera. Así que se lo dejo como pensamiento, pero yo prefiero hacer una mezcla de ambos. Es decir, ser genérico en el kernel compartido y hacer una una extensión en el dominio, donde yo pueda darle un nombre que siga el lenguaje ubicuo, pero siempre siguiendo métodos genéricos. Y la infraestructura será la que va a implementar qué tipo de base de datos va a ser usada. Así que con esto vamos a ir al código para poder entender más a detalle una aplicación que corra, que ejecute esta lógica y poder entender así lo que hemos hasta ahora aprendido. Antes que nada vamos a explorar qué existe ahora en nuestro kernel compartido. Todo este código que van a ver a continuación lo van a poder utilizar por medio del GitLab en mi repositorio para que puedan bajar todo y poner atención ahorita, jugar con el código después para que podamos aprender de esa manera. Bueno, entonces el kernel compartido es una librería. Es una librería donde tenemos definiciones que van a ser compartidas en los demás dominios. Y si recordamos, el concepto de una entidad base es decirle, bueno, una entidad base tiene un ID y este ID puede ser de cualquier tipo que usted desee. En el caso mío me gusta usar GUIDs, usted puede utilizar integers si usted desea. Aquí es donde se define esa parte común. Ahora también existen la raíz de agregado, que en la diapositiva anterior le llamé en inglés, pero es lo mismo, el aggregate root. Esto es simplemente el nombre en español, pero es lo mismo. El concepto es lo que importa. Y algo nuevo que hemos agregado, aparte de la entidad y la raíz de agregado, es el repositorio. Si recuerdan, hablábamos acerca de el repositorio. Es una cosa que se puede definir en el dominio o se puede hacer de una forma abstracta o genérica en el kernel compartido. En este caso, si ustedes pueden observar acá, estamos diciendo que este repositorio va a ser de cualquier tipo de T, siempre y cuando este tenga la signature, que es un raíz de agregado. ¿Okay? No puedo utilizar entonces algo que no sea raíz de agregado, solamente raíz de agregado.
también estoy diciéndole que quiero pasar el ID y que sea de cualquier tipo. Esto me va a servir a mí en caso de que yo quiera definir aquí el ID, lo que no quiero hacer acá al definir esto es poner integer GUID, porque entonces ya no es abstracto. Entonces de esa manera le digo, bueno, cuál es el tipo de la clase y cuál es el tipo de la identidad. Y estoy utilizando estos métodos genéricos. Digo genéricos simplemente porque no mencionan cuál es el nombre de la entidad. Por ejemplo, buscar por ID, no dice buscar tienda, buscar peluquero, simplemente dice buscar por ID. Y creo que lo que vamos a hacer es extender este repositorio para que sea más legible y más que tenga el lenguaje ubicuo en otra capa, en otro tier también. Entonces, por los momentos, entendamos que aquí es donde definimos esto. No hay ninguna implementación. Esto va a ser igual para cualquier dominio, para cualquier repositorio. Podemos decir que lo que menos queremos es que esta clase, que esta librería cambie. Porque esta librería, cuando está en el kernel compartido, tiene muchas dependencias en los demás dominios. Entonces tenemos que hacerlo de una forma que no cambie. Una vez que la escribimos así, no estamos esperando crecer más métodos o un repositorio por agregado. Entonces encaja perfectamente en esta librería porque va a tener casi ningún tipo de cambios. Perfecto para que la podamos compartir con otros dominios. Muy bien, eso es todo en cuanto a esta librería. Vamos ahora a ver cómo utilizamos esta librería en otras partes. Se me olvidaba una cosa, quiero mostrarles que esta librería la estoy convirtiendo en un paquete. Y entonces es necesario que ustedes observen alguna información. Yo he decidido darle algún metadata donde le pongo todo el nombre y la versión, ¿verdad? Podríamos decir que lo hagamos automáticamente, pero me gusta que no sea así, porque en el caso que lo compilo, yo quiero tener el control de cuándo cambiar la versión y así poder explicar qué cambió en la última vez. En el caso de ustedes no tienen que quizás usar mi versión, sino que si están construyendo esto desde cero, pueden poner 1.00, pero a mí me tocó 3 veces llegar a donde yo quería y por eso estoy utilizando ahorita la versión 1.03, ¿verdad? Entonces esto es lo que hace que me dé la información de cómo se va a llamar el paquete. Cuando estoy listo con eso, le doy aquí, y le pongo pack y eso me crea el paquete que yo quiero. Hay muchas formas y creo que otro día haré ese tema de cómo hacer para que automáticamente me distribuya este paquete en NuGet Package o en un lugar local. Hay muchas estrategias para esto, pero no es el tema para esta serie. Entonces solo para hacerlo más fácil, yo manualmente les he puesto estas versiones en un folder para que ustedes puedan accesarlo de una forma fácil, pero no es lo que quiero que hagan como sugerencia, pues, para producción. Hay otras formas de hacer esto. Ok, lo que ahora miran en pantalla es una solución que va a contener la lógica del API. En el caso de la diapositiva, que hablamos acerca del tema del consumidor, mi consumidor aquí es el API, no es un web application, es un API. Porque esto nos va a servir a continuar con el ejemplo en futuros episodios. Ok, entonces esta solución tiene varias capas. Vamos entonces a estudiar cada capa. Y la verdad que no soy un experto en llamar las cosas, los nombres. Tal vez su compañía tenga una nomenclatura mejor, pero para cuestiones de explicar qué tema es cada cosa, le he llamado a cada librería de esa manera, de una forma simplística. El API para el API, el dominio para el dominio. Pero estos nombres pueden cambiar siempre y cuando sigan los principios de DDD, tienen cierta flexibilidad. Empecemos entonces con el primero, que es el dominio, la capa del dominio. Es decir, esta es una librería. Siempre pertenece a la solución que tengo el API, pero esta es una capa diferente. Es una librería por sí sola. El único objetivo de esta es el core domain, ¿verdad? Que va a hablar acerca de la lógica del dominio. Aquí es entonces donde vamos a implementar lo que es las extensiones para nuestros agregados. Es decir, ya hemos definido anteriormente en el kernel compartido la raíz de agregado. Entonces tienda es un agregado.
cuyo ID es un GUID. También esta entidad viene del kernel compartido. Y aquí estamos ingresándoles ciertos nombres, ciertos atributos a esta lógica de lo que es una tienda. También tenemos, para no dejar esto tan anémico, tenemos varias cosas que estamos haciendo acá. Al definir, estamos diciendo de que queremos utilizar el constructor para pasar los datos. Por eso le damos el private set. Estamos diciendo, yo quiero acceder a esta información, pero solamente el constructor puede ser el encargado de pasar esto. ¿Por qué? Porque queremos encapsular lógica de validaciones. En el caso mío, estoy utilizando una librería de Ardalis para estas validaciones. En el caso que haya un error en cada una de estas líneas, tendría una excepción, y esto ayuda a que el código sea más limpio y podamos enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. Ok, pasemos entonces a otros métodos. Podríamos cambiar el nombre, podríamos hacer otros tipos de funciones en cuanto a esta entidad, a este agregado, es decir. Pero la lógica es solamente para decirles que aquí definimos eso. También tenemos el de peluquero. El de peluquero es un poquito más complejo, porque aquí quise involucrar el tema de que esta va a tener otra entidad que se llama foto de servicio. Porque si yo, lo que significa esto es que si yo como peluquero quisiera tomar fotografía de cada uno de mis cortes de pelo, yo puedo hacer eso y puedo grabarlos como una galería de lo que yo he hecho. Si yo no existo, si yo me voy de la compañía o si yo borro el récord de ese peluquero, fácilmente puedo asumir que voy a borrar esas fotografías porque no las necesito, porque solo son mías. Entonces está bajo el concepto de lo que es un agregado. Al borrar el agregado raíz, yo borro todas las entidades como que fuera una unidad de trabajo, como que fuera una transacción. Entonces es un buen ejemplo de distinguir entre tiendas y el peluquero. El peluquero tiene dos cosas, el peluquero y también sus fotografías. Mientras que tienda es más sencillo, solo tiene la entidad de tiendas. Pero para aclarar de que no ocupamos tener más de una para que sea un agregado. ¿Okay? El agregado puede tener al menos una, en este caso tengo dos. ¿Okay? El peluquero y la foto de servicio. Y la lógica es igual que la otra que miramos de la tienda, no voy a repetir. Tenemos validaciones. También tenemos métodos donde queremos utilizar cosas específicas. Observen que en este dominio no existe nada de base de datos. Entonces cuando yo digo quiero actualizar algo, estoy actualizando la memoria, estoy en memoria, todo se actualiza porque aquí lo creamos y le dimos un valor inicial y luego aquí le estamos diciendo vamos a poder hacer eso en un futuro. Lo que sigue, muy importante, es después de que hemos hecho esto, aquí vendría el tema de los eventos, pero eso es para otra vez. Por los momentos solo tenemos algo como lo que están viendo en pantalla para enfocarnos en el tema de repositorios. Muy bien, entonces esos son los agregados y eso es la capa del dominio. Queremos ver qué tenemos en la capa del dominio. Bueno, en la capa del dominio tiene varios NuGet packages. Tenemos instalado lo de Ardalis y como pueden observar tenemos el que ya habíamos compartido anteriormente, el kernel compartido, ¿verdad? Tienen eso y lo que yo hago es que yo creo un folder local donde yo digo cuál es el tipo de... Perdón, creo que les puse un error aquí. Cambié el lugar de origen. Pero ese es el punto, ¿no? El punto es que están tomando estas de un folder que yo les coloqué ahí. Ustedes pueden observarlo en el repositorio. Entonces hemos instalado dos paquetes en este. Está bien sencillo. Otra cosa que quiero que sepan es que esta es un candidato para que ustedes puedan hacer también un paquete de esta librería. Ahora, no es necesario. Si ustedes quieren utilizar esto como un proyecto que es utilizable por el API, está bien. La ventaja de tener un paquete es si tienen una compañía que tiene varios equipos y no quieren que ese equipo haga cambios y que afecten
al código que ustedes tienen. Generalmente me gusta hacer paquetes, ¿verdad? Para poder asegurarme que yo trabajo con esa versión específica del código. O pueden solventar ese problema por medio de branching en la parte de Git, ¿verdad? Esto es en cuanto al dominio. Ok, ahora hablemos acerca de esta nueva librería. Se llama Web Compartido. Antes de que abramos la carpeta, quiero decirles que el API es una de las formas de acceder a la información de la base de datos, ¿verdad? Pero también podemos tener una aplicación SPA o una aplicación móvil o una aplicación híbrida, mejor dicho. Y digo esto porque hay una lógica que es común entre ellos, que es la presentación de la información para el cliente. Esta información, por ejemplo, de la tienda o del peluquero, no debe de ser, o no debería pues ser la misma que la del dominio. En el caso del dominio definimos aquí que es una tienda y tenemos mucha lógica que habla acerca de la tienda y el peluquero. Pero cuando vamos a mostrar esa información al cliente, algunas veces estamos enfocados en otro tipo de cómo combinar datos, cómo llamar esto de otra forma. Tenemos la flexibilidad de esconder cómo se llama todo eso en el dominio. En el caso de un API es muy importante, ¿verdad? Entonces existe el concepto del DTO. Los DTOs los he puesto aquí en el web compartido por la razón que van a ser consumidos por el API, pero también podrían ser consumidos por una aplicación web. Entonces decidí ponerlos en una librería para que sean reutilizables. En esta carpeta modelos tengo los diferentes dominios, peluquero en este caso y tienda. Comenzamos con el de tienda. Vamos a definir varias cosas: las llamadas, o como le llamamos en inglés, request, responses, y también el DTO. Esto es para cada uno de los dominios. Entonces, antes de ir en detalle a eso, creo que podemos hablar acerca de qué va en la base de cada llamada. Cada vez que utilizamos el API, utilizamos el concepto de un mensaje base. Lo que tiene es una correlación ID para que nos muestre, para que el cliente, o sea el web o quien sea, pase un ID que podamos utilizar para tracing, para ver cómo la transacción en general está dándole seguimiento en un logs, ¿verdad? Es muy importante. Pueden ustedes utilizar cualquier lógica acá. Se me ocurrió el utilizar un correlation ID. De igual la respuesta, cada respuesta podría pasar el correlation ID y lo demás es igual. Entonces cada respuesta, cada request y response van a utilizar este tipo de bases. En el caso de tienda, vámonos primero al tienda DTO. Ahora, en este caso, pues podríamos decir, para simplificar las cosas, el nombre es casi igual. La diferencia de esto y el DTO en cuanto al nombre es realmente tienda ID, porque el objeto de tienda se llama ID, aquí se llama tienda ID. Entonces, eso solamente para explicarles cómo podremos utilizar otro tipo de nombre que oculte el nombre del dominio si así es necesario. Pero también podríamos utilizar DTOs para combinar diferentes tipos de información. Para, por ejemplo, si no queremos incluir ID, sino que el valor de la entidad, podemos crear un DTO que haga eso. Bueno, esto es solamente para decirles dónde se encuentra. Seguramente ustedes ya saben que es un DTO mucho mejor que yo. Y si no, pues por favor, denle seguimiento a ese tema en su propia cuenta, para que vean lo importante que es separar la clase que va a ser expuesta a los clientes versus la clase que está utilizando el dominio. Este es nuestro DTO. Lo mismo sucede con el del peluquero. El peluquero tiene casi todo igual, excepto acá estamos utilizando peluquero ID y acá estamos diciendo nombre en vez de primer nombre. Es una cosa que vamos a tener que hacer un mapping después para decir, vamos a traducir de uno al otro. Muy bien. Ahora hablemos acerca de las llamadas. Las llamadas para, por ejemplo, si queremos listar una tienda, en este caso no es nada más que la base. Para simplificar las cosas, podríamos utilizar el tema de especificaciones. Esto solo es para darle un ejemplo. La respuesta de esa llamada sería esta.
incluimos el total. No hay mucha lógica, solo es para mostrarles resultados del repositorio en este episodio. No voy a ir a detalle con cada una de ellas, pero sepan que en esta librería de web compartido tenemos las llamadas para cada una de nuestras entidades. Ahora pasemos a la capa de la infraestructura. Lo he llamado infraestructura.sql porque esta es una implementación al repositorio, a la interfaz de repositorio en cuanto a SQL, pero podría tener una implementación en un futuro, como que si quisiéramos hacer una migración de SQL a MySQL, entonces de esa forma me permite crecer y decir infraestructura.mysql o .whatever, lo que sea necesario. Entonces por eso es la nomenclatura de .sql. Vamos a expandir esta y lo primero que vamos a ver es donde dice Data, el folder Data. Aquí tenemos repositorio base. Esto va con lo que habíamos hablado anteriormente, porque estamos utilizando una extensión a esta parte del kernel compartido que se llama iRepositorio. ¿Me entienden? De esta forma sigue siendo genérica, pero estamos diciendo en este caso, yo quiero definir cómo se va a llamar los diferentes tipos de métodos. Si damos aquí adentro de esa, ya tenemos definido los métodos, ya tenemos definido todo, pero no existe una implementación. Entonces aquí estamos haciendo una implementación de esas definiciones. En este caso estamos utilizando el dbcontext, que es algo bien único de .NET. Para usted que viene de otro lenguaje, quizás esto no se entienda, pero es una lógica de cómo comunicarnos con la base de datos. Pasamos aquí, inyectamos este tipo de comunicación que hace posible esto. Observen esta clase, observen este repositorio base, qué genérico es y cómo se puede utilizar para cualquier tipo de agregados. No hay nada específico en cuanto a esto y eso lo hace bien genérico para cualquier tipo de implementación. Lo importante aquí es entender que estamos en esta capa incluyendo lógica de la base de datos, como por ejemplo Entity Framework Core, que se especifica solamente de trabajar con cosas de bases de datos. También esta última en la línea 9, cosas que no deberían haber existido en ningún otro lugar sino que en esta capa. De esa forma podemos lograr esto. El día de mañana tenemos otra implementación que no utiliza Entity Framework. Podríamos crear otro repositorio que extienda o que implemente iRepositorio y que no utilice este tipo de infraestructura, sino que puede utilizar algo como algo directamente, un Hibernate o cualquier otro tipo de ORM, o directamente con la base de datos. Esto solamente es para dar un ejemplo que estamos encapsulando la lógica. La implementación está en este lugar, no ha sido creada en el kernel compartido, sino que aquí en esta infraestructura. Esto es lo que significa interactuar con la base de datos. Y aún así no estamos dando información de qué base de datos, cuál es el connection string en este lugar. Simplemente continuamos diciendo vamos a utilizar este tipo de clase para conectarnos con la base de datos. Muy bien, algo que tenemos entonces, siguiendo el modelo del el AppDbContext, el AppDbContext, no vamos a explicar en detalle qué significa eso porque no se trata del código en sí, sino que el concepto de repositorio es donde definimos las tablas prácticamente, qué tipo de tablas vamos a tener en la base de datos. La tabla para tiendas, para peluqueros y para fotos de servicio. Eso es lo que tienen que entender de esta parte del código. Este context seed es una forma de decir yo quiero tener alguna información inicial en la base de datos para que yo pueda jugar con esa información. Así que cuando yo ejecute por primera vez el programa, quiero que por lo menos exista esta tienda que se llama Acme. Y quiero tener 2 peluqueros en esa tienda Acme, John y Henry. Eso es lo que significa. De ahí lo demás es pura cuestión de código. Y estamos diciendo que vamos a asegurarnos que la base de datos realmente existe. Esa lógica está encapsulada aquí en este método que creamos aquí.
¿verdad? Ese método lo que significa es, hey, ese nombre contiene SQL. Podríamos escribir más que SQL, pero eso es solo para dar un ejemplo. Y aquí estamos diciendo si queremos o no ingresar que sea una entidad que automáticamente se agregue o no. En el caso nuestro, como yo tengo Goodits, me interesa que sea el usuario o el consumidor quien ingrese la cantidad, por eso no utilizo esto, pero la opción existe ahí. Volviendo acá, entonces tenemos ya el seed, que es el que nos va a dar la información inicial. Ya les expliqué algunas cosas. Ok, ahora para que esto funcione bien, hemos creado instrucciones de cómo tienen que ustedes ejecutar esto y en qué folder. Tienen que estar en el folder del API. Todavía no hemos hablado del API, pero entiendan que ahorita no se ha creado la base de datos. Solo son información de cómo crearse. Pero este es un comando de .NET para crear esa base de datos y actualizarla con los datos iniciales que dijimos anteriormente. Eso es la data, el folder de data. Este otro de acá, el módulo de infraestructura, he copiado de parte de Ardalis y también de parte del Clean Architecture. En GitHub encontré esto. Y la idea que ellos hacen acá es que están utilizando Artifact para inyecciones de dependencias, ¿verdad? Hay formas más diferentes de hacer esto, pero estamos utilizando simplemente este método de acá. Es para inyectar nuestras dependencias en nuestras assemblies. Eso es lo que quiero que entiendan de esto. Y prácticamente en el tema de repositorio estamos inyectando de una forma genérica que vamos a utilizar la implementación llamada repositorio base, que agarra el T y el TID, ¿se recuerdan? Y ese es un tipo que está extendiendo el iRepositorio que está aquí. Entonces es una inyección. No tienen que usar esta. Si ustedes utilizan el de .NET que ya viene eso, pues que bueno, no hay ningún problema. Este clase vamos a crecerla después a manera que podamos utilizar eventos. Pero por esto solo enfoquémonos en estas líneas 51 a 53 que habla acerca de los inyecciones para el repositorio que tenemos. ¿Por qué es la importancia? Cuando utilicemos en el API, vamos a tener que entender cuál es la implementación a utilizar. Puede que en un futuro utilicemos otra implementación que no sea la de SQL. Entonces aquí vamos a determinar cuál vamos a utilizar. Antes de finalizar esta parte, se me olvidó mostrarles lo que es el Startup Setup. Es una forma abstracta de pasar la información de la conexión para la base de datos. Es lo que significa simplemente esto. Y recuerden acerca del folder que creamos. Este creará un folder llamado migraciones. Las instrucciones anteriores se referían a este folder. Esto ustedes no lo crean, yo no lo creo, simplemente es parte de lo que se ejecuta cuando usted hace estas instrucciones en la parte de acá. Muy bien, esto es todo por la parte de infraestructura. Ahora vamos al último, que es el API. Hablemos entonces del API. El API generalmente cuando trabajamos en .NET utiliza una forma que es este tipo de archivo donde usted puede crear el tipo de endpoints para cada una de sus funciones necesarias. En este caso solo hay uno, pero lo que esto implica es que ocuparíamos uno para get, para post, para delete, ¿verdad? Para put, para cada uno de ellos. Entonces este código se hace más grande. Y hablando del tema de single responsibility, pues no va mucho en cuanto a este tipo de patrón a seguir. Entonces Ardalis ha creado una cosa que se llama endpoints, Ardalis endpoints, donde usted nada más divide cada una de esas clases en cosas específicas. Aquí solo se trata de crear, aquí solo se trata de listar. En vez de tener todo en un solo archivo, ahora van a ver como si digo listar, siempre sigue la lógica de decir, bueno, tendré algo una función a seguir. Esta función va a ser donde usted va a definir la lógica para listar, la lógica para crear
etcétera, etcétera. Es un código más mantenible. Vamos a analizar qué más pasa en este endpoint, pero antes que nada vamos a ver las dependencias, porque quiero que entendamos cuáles cosas hemos utilizado acá. Ardalis API Endpoints, estamos utilizando el concepto de Auto Mappers, el kernel compartido que es nuestro. Muy bien. Ahora otra cosa que tenemos es otros proyectos que estamos utilizando del dominio, de la infraestructura y el web compartido. Como les dije anteriormente, estas son cosas que ustedes podrían utilizar como paquetes de parte de NuGet y así no tienen que llamar directamente como proyecto. Eso es una opción que les hablaba la vez pasada. Así que observemos cómo en nuestro API, que es el consumidor, hemos resumido la lógica de conectarnos, o sea, de acceder a la base de datos. No tenemos información acerca de cuál base de datos, no tenemos información de nada en este código, simplemente estamos diciendo en la línea 39, quiero una lista de todos los peluqueros. Lo demás está de una forma abstracta dentro del repositorio, en la capa de infraestructura. Vemos que limpio el código, diferente a que tuviéramos todo en un solo lugar. Aquí estamos diciendo si no se encuentra, entonces quiero que me muestre este error, que es un error del cliente, no tiene nada que ver con la base de datos. Así tenemos una separación de concerns y estamos diciendo quiero que me muestre el resultado utilizando, recuerdan, el DTO. Estamos diciendo no quiero la información mostrada como en el dominio, sino que me interesa mostrar la información del DTO. Por lo que expliqué anteriormente, puede que tenga información que esté combinada de varios lugares, o me interesa simplemente ocultar alguna información del dominio. Estas son algunas de las razones. Como podemos ver, el código está bien limpio. Estamos incluyendo acá qué tipo de repositorio. ¿Qué pasaría entonces si queremos hacer un cambio a otra base de datos? Bueno, tendríamos que el equipo que trabaja con la infraestructura podría crear otra capa que se diga infraestructura.mysql. Entonces, para poder accesar a eso, tendríamos que inyectar la información diciéndole que queremos trabajar con esa nueva capa. En el startup podemos observar varias cosas, como por ejemplo, estamos inyectando la conexión a la base de datos y también estamos inyectando otro tipo de pólizas, policies, para poder utilizar nuestro API. ¿Qué más podemos observar acá? Podemos observar cómo pasamos la información para Swagger. ¿Qué significa eso? Es la forma de documentar nuestros APIs. Ahora, aparte de esto, he creado el Docker dentro del API, pero también he creado un Docker Compose afuera del API. Esto es porque, déjenme mostrarle, y esto lo hice utilizando el Visual Studio, pero podríamos hacerlo manualmente. Lo que estamos diciendo aquí, estamos diciendo que esto va a tener una base de datos. Le estamos dando un nombre al servicio. ¿Qué imagen va a tener la base de datos, en este caso de SQL? Y le pasamos los passwords, que estos pueden ser en un futuro en el pipeline guardados de una mejor manera o utilizando un Terraform. Esto es un ejemplo nada más. Y estamos diciendo que este manejo de tiendas DB es una dependencia, es decir, queremos que esté corriendo este servicio antes que podamos correr el servicio del API. Por eso dice depends on, ese que está ahí. Observen bien. Y acá estamos diciendo yo quiero utilizar el Docker file que ya tengo creado en ese lugar. De esa forma, cuando yo ejecute este Docker Compose up, va a crear estos dos servicios. Vamos a hacerlo. Para eso usted ocupa tener el Docker instalado en su computadora, usando Linux en este caso, y vamos a darle ahí, o en el caso de Visual Studio, que ya nos ayuda aquí en una forma más fácil, decir, bueno, vamos a utilizar el Docker Compose, y miren qué pasa. Está creando esas instancias, lo cual nos ayuda a no gastar dinero en nuestros demos, porque ahora podemos utilizar esto localmente. Y cuando le damos Docker Compose down,
borramos la información y como que nunca existió esa base de datos. Entonces podemos observar que está creando todo, vemos el tracing de lo que está sucediendo, no hay ningún error. ¿Y cómo sabemos dónde está esto? Bueno, en el caso del Docker Compose, estamos diciéndole que queremos en el puerto 6200. En el puerto 6200 podemos ver los endpoints. Primeramente, el Weather Forecast es el que ya venía con la aplicación del API como parte del template que estoy usando, solamente para decirles que podemos utilizar ambos. En el caso mío, preferí utilizar el de Ardalis para crear el de tiendas y el de peluqueros. Vamos a hacer una de las llamadas. Esto es Swagger y esto es la información que estamos documentando acerca del API. Es muy importante cuando queremos exponer esto de manera pública o incluso privada, pero hemos obviado la parte de autorización por cuestiones del demo. Entonces vamos a utilizar el de Get Tiendas. Si recuerdan, tenemos creo que una tienda Acme que utilizamos al principio. Entonces vamos a darle probar. Aquí en el Correlation ID es en caso que yo quiera utilizar una forma de darle seguimiento a esto. Y vamos a poner cualquier información GUI y le vamos a dar a ejecutar. Y como podemos ver en la parte de abajo, tenemos la respuesta de una forma correcta. Vean que aquí dice tienda ID en vez de ID, porque estamos exponiendo el DTO, ¿verdad? Ahora, no quiero que se enfoquen en que estamos queriendo convertir información, digamos, afuera del lenguaje ubicuo. Simplemente DTO nos permite hacer más que solamente poner un modelo. Podemos combinar varios. En este caso, el DTO contiene esta información. Y podemos observar abajo los demás endpoints. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido aprender algo de esa teoría y de estos ejemplos. Y en caso que estén curiosos, he utilizado varias referencias para poder crear lo que he utilizado, que es el eShop on Web, muy buen recurso. También el Clean Architecture, que algunas veces se confunde o se compara con el DDD, para utilizar algunos ejemplos que estoy dando a continuación. Muchas gracias, los espero en el siguiente episodio. Ha sido un episodio algo largo, pero creo que ha sido entretenido y también importante el explicar las diferentes facetas de este código.